Bien, pues buenas tardes. Seguro que a muchos les gustaría estar en el sofá, no solo por la fiesta, sino también por la oportunidad de pasar la tarde con Mariano, me permite tutearte. Porque cuando organizamos este congreso, lo organizamos alrededor de este sofá. Porque yo siempre te he escuchado, pues como esta mañana, las transparencias, la conferencia, luego te vas corriendo. Entonces dije, no, es que yo quiero exprimirlo. Entonces dijimos, a ver, ¿qué inventamos para que se quede? La cena del sofá. La cena del sofá. Para que podamos, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que posiblemente eres la persona que más sabe de educación en este país. Entonces, te propusieran en el ministerio, ¿qué harías? Impulsaría ese pacto que nunca sale, Sí. ese famoso pacto, que sería mi primer intento, si tuviera que hacerlo, no a toda esperanza. También me parece un embolado, ustedes se habrán dado cuenta de que el ministro de Educación es siempre el primero que cae en todos los gobiernos, ¿no? Pero no me portavoz y así le van quitando. No, pues suele poner uno que es más ideológico, o sea, pues más conservador, o más socialdemócrata, o lo que toque, cae, luego ponen uno que es más negociador, luego otro más negociador todavía, y al final las cosas se quedan más o menos como estaban. Pero el otro día estuve en una mesa, hace un par de días, en Casa América, con el exministro de México, y decía que allí duran un año, aproximadamente, como medio, los ministros. O sea, menos que aquí. O sea, que los nuestros dentro de todo no... Son duraderos, sólidos. ¿Y es bueno que dure? No te voy a dejar, que soy triste. Hombre, depende. Yo francamente creo que las cosas que hay que hacer aquí dependen de los ministerios y de las leyes, pero solo en parte. Pero no lo digo por decir, no, que al final es el trabajo de hormiguitas, serio cada día, que eso es verdad, ¿no? Sino porque creo que muchos de los obstáculos que tenemos a lograr un cierto acuerdo en materia de educación, una situación medianamente estable, previsible, en la que uno no sienta que han ganado y han aplastado a los otros y a ver cuándo vienen los míos y tal, yo creo que eso no está solo en las alturas, sino que está en las bajuras, como quieres decirlo. Sí, que la propia llamada comunidad escolar siempre en España muy crispada, no es la única, pero creo que eso se debería mejorar, deberíamos cambiar un poquito de actitud. De hecho, creo que, salvo en vísperas electorales, que es cuando siempre hay un partido que huye de una mesa o de un pacto que cree que no va a poder explicar suficientemente a los suyos, salvo en ese momento creo que pactan mejor los políticos que los colectivos, al menos a través de su representación mediante organizaciones de interés. Sabemos que sí. ¿Cuáles son los obstáculos insalvables para que hayamos estado tan cerca varias veces y luego todo se rompa? Hombre, por desgracia creo que los obstáculos son los clásicos, los temas como la religión, la titularidad de los centros, si la enseñanza es comprensiva o no, las lenguas de las comunidades autónomas con lengua propia y la lengua común, todos esos. Pero yo diría que quizá hay un problema de forma o de concepción, que es, o dos problemas. El primero que tenemos que buscar, creo que es un problema que tenemos que buscar en qué estamos de acuerdo. Eso está muy bien, hay que hacerlo en todo momento, pero yo creo que lo que hay que buscar es sobre todo cómo gestionamos los desacuerdos. Y cómo convivimos con alguna política en el entendido de que vamos a tardar mucho en ponernos de acuerdo, de que eso no está a la vista, de que cualquiera puede intentar convencer al otro de que la escuela es como él piensa, pues más exigente, comprensiva o meritocrática, en fin, todos los debates clásicos, y en lugar de eso creo que lo que hay que hacer es buscar un terreno de encuentro en el que nadie estará contento, pero en el que nadie esté demasiado descontento. Y en segundo lugar, creo que como se cruzan varias dimensiones, porque son cuestiones pues, como lo que afecta a unos cuerpos de funcionarios o de profesores o a otros, el papel de la escuela en la reproducción social, el papel de la escuela en la construcción de las identidades colectivas, la relación de la escuela con las creencias de las personas, etc. Creo que es un error llevarlo todo a un solo pacto, porque siempre hay alguien que se encuentra con motivo suficiente para vetarlo. Entonces creo que habría que ir hacia acuerdos o pactos parciales, que se seguirán llamando pactos, aunque a mí me gustaría más que se llamen compromisos
porque se trata justamente de eso, de compromisos en el sentido más simple de la palabra, es decir, de llegar a un compromiso, de lo contrario de lo que dice uno cuando dice, es una persona comprometida, no, lo contrario, es una persona que negocia. Pero la política es eso, la política es resolver por vías de negociación lo que no puedes resolver por vías de convicción porque no convences del todo y que se lo no quieres resolver por la vía de la fuerza. ¿No crees que en España tenemos una especie de tendencia a la homogeneidad como factor de calidad educativa que hace muy difícil que coexistan modelos, visiones, ideologías en paz? No sé, yo siempre tengo la sensación, ¿no?, en todo el trabajo que hemos hecho en negociaciones de los pactos previos, que es ese ideal de que todos tenemos que hacer las cosas igual, ¿no?, que es muy difícil que al final digamos todas las cosas igual, y que hay una cierta dificultad en dejar coexistir modelos de escuelas muy distintos, currículums muy diferentes, de respeto mutuo, que existe en otros países donde hay mucha más biodiversidad dentro de los mundos educativos. Yo creo que hay bueno, primero que ahí se mezclan dos cosas, porque es verdad que porque diversidad, aquí lo que se suele mezclar, lo que suele interferir ahí es la cuestión pública-privada y la cuestión laicidad-confesionalidad, ¿no? Entonces, yo creo que en esas cosas es posible buscar terrenos de acuerdo y tienen poco que ver con la igualdad. Tienen poco que ver con la igualdad. Yo creo que la idea de la igualdad es una idea que la mayor parte de la gente asume, pero lo que suele ocurrir es que se vicia cuando consideramos que la igualdad tiene como requisito la titularidad pública, que el funcionario esté en todas partes, etc. Pero en el mismo sentido creo que la idea de libertad se vicia cuando creemos que pase porque una familia haga absolutamente lo que le dé la gana a la hora de elegir centro, o un centro no tenga que rendir cuentas dentro de una ordenación pública, etc. Yo les diría, si quieres, que tenemos que moderar nuestras ideas de libertad y de igualdad sin abandonarlas para hacerlas compatibles, y tenemos que saber desligarlas relativamente de la cuestión de la titularidad y fijarnos más en la ordenación general en la que caben muchos tipos de centros. Yo pienso a veces que parte del problema es que en España lo público se confunde con lo estatal. Es decir, como que el Estado en educación es el único legítimo para gestionar los espacios públicos, a diferencia de lo que ocurre en el bienestar social o en la gestión, por ejemplo, de las residencias o de la tercera edad o de la dependencia, donde parece que se comprende mejor que el espacio público se gestiona por la sociedad civil, no necesariamente de forma directa por el Estado. Sin embargo, en la educación esto parece imposible, ¿no? Se han como radicalizado mucho ese binomio pública contra privada. Hay que tener en cuenta que la educación es, bueno, aparte de lo que todos decimos todos los días, que es lo más importante del mundo, que el futuro depende de eso, etcétera, etcétera, la educación es lo que los juristas llaman una empresa ideológica, eso no pasa con un asilo. Es un asilo, tú supones que una residencia de mayores, pues bueno, que lo que tienes que regular es que no haya maltrato, que haya unas buenas condiciones físicas, de atención, etcétera, etcétera, pero una escuela te preguntas enseguida por qué les van a contar, porque claro, no es solamente el Estado, los patriarcas de lo público, lo que dicen, ¿por qué lo voy a dejar por la iglesia? Pero luego vienen los otros y dicen, ¿por qué voy a dejar que les hablen del aborto? O lo que sea. Entonces, lo que creo es que hay que distinguir, yo soy de la idea de que hay que empezar a distinguir más claramente entre escuela y enseñanza. Entre escuela y enseñanza. Hubo un tiempo, por ejemplo, a ver, yo soy ateo al 100%, ¿no? Y si tuviéramos una discusión sobre religión, ¿no? Si la tuviéramos solamente por eso, pues yo podría escurrir cualquier creencia religiosa, me parece absurda. Pero, a ver, yo no tengo nada en contra de eso. Con la religión yo fui creyente, mi madre era creyente, toda mi familia era creyente, no tengo nada en contra de eso y entiendo que cuando uno cree, pues para ese uno es lo más importante del mundo. Y por lo tanto es importante que los niños puedan ser educados en eso, etc. Pero, por ejemplo, cuando yo tenía un hijo pequeño en una escuela pública y estaba en el consejo escolar y tal y cual, yo propuse al cura de la parroquia que viniera a la catequesis a la escuela, por la sencilla razón de que si se evitaban cruzar la calle con riesgo de atropello, que tuvieran que venir a recoger a los padres y llevarlo. Si lo van a hacer, ¿por qué no lo van a hacer aquí? Entiendo que la escuela es una función de custodia, tiene una función de custodia o de cuidado. No veo si metemos baloncesto, macramé o mindfulness, ¿por qué no vamos a meter religión o yo que sé qué, siempre que no atente contra las leyes? Pero al mismo tiempo diría, pero distingamos, pongamos una raya, esto es la enseñanza
que la puede dar todo el mundo, pero la da basándose en lo común, y estas son las otras actividades, que uno las querrá deportivas, otro las querrá formativas, otro las querrá otro tipo, y creo que hay un terreno de encuentro. En cualquier escuela, quiero decir, yo conozco escuelas religiosas donde la religión no se nota, o de origen religioso que son prácticamente laicas, de hecho están muy secularizadas, ¿no? Cualquiera entiende que entre los funcionarios públicos los hay de todas las creencias, ¿no? Entonces, ¿por qué no conciliar eso en una institución? Será más o menos complicado, habrá que ir al fino, no hay fórmulas mágicas, pero me parece perfectamente posible. Aparte del tema religioso, que es un hándicap importante, el tema de la relación entre los modelos autonómicos y la centralización del ministerio, y quien todavía tiene añoranza, parece también que es insalvable. ¿Crees que llegaremos a encontrar un equilibrio? A ver, yo creo que típicamente la escuela ha sido un instrumento de construcción nacional en todas partes. Si Francia es Francia, o Portugal es Portugal, o los Estados Unidos son los Estados Unidos, en gran medida se lo deben a su escuela, ¿no? El español fue un Estado débil durante siglos. Esa debilidad del Estado dio mucho peso a la enseñanza privada. La enseñanza privada se adaptó más a los entornos locales, etc. Y el franquismo terminó de desprestigiar el Estado y con él, particularmente a las instituciones que pudieran tener una carga ideológica, como la escuela, la universidad, etc. Y sin embargo, los movimientos nacionalistas de carácter independentista, autonomista, lo que tú quieras, los que tienen a subrayar su identidad frente a la parte común española, se han lanzado sobre la escuela sin ningún escrúpulo, con lo cual tenemos la paradoja de que España, por debilidad primero y por escrúpulo después, no ha hecho, salvo el periodo del franquismo, que fue más bien contraproducente desde ese punto de vista, no ha hecho una utilización como, por ejemplo, Francia de su École Unique o Estados Unidos de su Common School, etcétera, etcétera, y sin embargo, en cualquier lugar donde se está hoy. Pero no solo las comunidades con lenguas propias, las más obvios, Cataluña y Euskadi, de distinta manera, porque es fácil forzar la inmersión en catalán, pero sería imposible forzar una inmersión propiamente dicha en euskera, por la diferencia de las lenguas, pero es que luego sales a otros lugares donde hay lenguas propias, pero que no existe este tipo de reivindicación todavía, Comunidad Valenciana, las islas, etcétera, y recientemente Galicia, y es lo mismo. Y en Asturias ya empezamos a tener problemas con el bable. Pero luego vas a los lugares donde no hay lengua propia, y bueno, pues lengua propia no, pero que sí, claro, porque vamos a explicar los ríos en Canarias y aquí no hay ríos. O Galdós lo contamos como canario o es español, porque escribió españolazo, porque escribió los episodios nacionales, etcétera. Entonces es una tendencia de las administraciones a legitimarse y perpetuarse utilizando entre otras cosas la escuela. Es como cuando vas por una carretera y te encuentras porque hay una obra que la ha financiado el 50% de Europa, 30% del Estado, y pone una construcción de la Junta tal, ¿no? Entonces, claro, yo creo que no hemos entendido que el régimen de las autonomías pues genera clase política, y esa clase política tiende a perpetuarse y compite con otras secciones de la clase política. Yo nunca entendía muy bien qué quería decir aquello de España nos roba, ¿no? A ver, si hay un sistema fiscal progresivo, pues lógicamente de las zonas más ricas sale más dinero y las más pobres entran, hasta que de repente a pensar en los funcionarios. Y claro, España nos roba quiere decir, yo soy, no se llama así, ¿no? Yo soy la oficina de pobres de Cataluña. Y como tengo pocos pobres, el dinero de mis impuestos va a Andalucía, que tiene muchos pobres, o a Extremadura. Entonces el de trabajo social o el de servicios sociales de Extremadura tiene un sector enorme y yo no tengo nada. Entonces me enfado, ¿no? Esas son pugnas interburocráticas. También creo que los profesores a veces somos un poquito decepcionantes en eso. Yo creo que igual que la escuela desempeñó ese papel de construcción de las comunidades nacionales, cuando digo construcción de la comunidad nacional, cuando se construye Italia como nación, o bueno, Francia tiene una historia un poquito distinta, o Portugal, o Austria, la mayor parte de esos procesos no consisten en contra de lo que dicen las agiografías, en independizarse del imperio, eso es lo de menos. Lo difícil es lo contrario. Lo difícil es sacar a la gente de su aldea, que dejen de tirarse piedras los unos a los otros, de pegarse entre gremios, grupos religiosos, aldeas, grupos de cualquier tipo, y que se sientan parte de algo más amplio, de algo que no ven,
Porque ser parte de tu aldea es muy fácil, la ves toda, pero ser parte de una sociedad de millones de habitantes es muy complicado. Hay que llegar a creerlo de algún modo. Y en eso jugó un gran papel la escuela, con toda su iconografía, su historia, la lengua, los sistemas de pesos y medidas, la literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hoy que vivimos hoy por un lado tenemos un contexto de ciudadanía. La ciudadanía que tenemos es la que tenemos. Es la que incluso cuando no éramos ciudadanos de pleno derecho, por lo menos nos permitía movernos libremente entre todo el territorio español. Yo miro mis apellidos, mis abuelos y tal, y yo tengo antecesores catalanes, navarros, aragoneses, castellano-leoneses, no, más al sur que yo sepa no, pero otros los tendrán, ¿no? Entonces, yo diría, primero deber del profesorado, defender esa ciudadanía, con toda la diversidad cultural, con toda la recuperación de las lenguas, con todo lo que queramos hacer de reconocer, admitir, en fin, todo lo que queramos hacer a la diversidad, pero mantener ese ámbito de ciudadanía que no es motivo para romperlo, ¿no? Segundo deber del profesorado, entramos en un mundo global. Las cosas que hacemos tienen consecuencias en Marruecos, en Francia, en el Reino Unido, y las que hacen ellos las tienen aquí. Estamos en un mundo hoy económicamente, se ha globalizado la economía, las finanzas, la cultura, la contaminación, las guerras, la delincuencia, prácticamente todo, ¿no? Entonces, si yo quiero que, imagínate, no se me vuelve, si yo quiero que Gibraltar tenga en cuenta que no deben vender petróleo en el estrecho porque si contaminan nos contaminan a todos, o si queremos un acuerdo de inmigración con Marruecos y viceversa, o si queremos que no quemen los camiones en Francia o al revés, entonces tenemos que introducir nosotros aquí y ellos allá una mayor conciencia de que somos parte de una comunidad global. Digamos, hoy hay que crear esa comunidad moral a escala global, que es la comunidad humana, no hay otra. Habría que decir algo así como: mi nación es la humanidad. Hay que construir, por lo menos moralmente, esa comunidad para que podamos entendernos mejor. Y sin embargo, yo tengo la sensación muchas veces de que el profesorado está entregado en mayor medida que el resto de la población a los particularismos. De hecho, por ejemplo, el voto nacional es aproximadamente doble nacionalista, doble, entre el profesorado, entre las poblaciones que le rodean, que es ese punto. Entonces, ¿eres optimista en que lleguemos a un acuerdo educativo de reparto de competencias o pesimista? Y yo creo que el optimismo se construye, ¿no? No voy a salir del apuro con esa frase de Romain Rolland que todo el mundo atribuye a Gramsci, de Rolland, que es el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, pero creo que es así. Quiero decir que la voluntad tiene un peso y lo que hay que hacer sencillamente, si no cree que eso es necesario, pues intentar poner todos los medios para ello. Y en el mundo educativo, pues creo que hay que tratar de... Porque no es un problema puramente económico de reparto de recursos. No, hay muchos problemas de reparto de recursos, pero no es exclusivo. Hay un problema, evidentemente, de reparto de recursos entre el sector público y el sector privado, entre 2 tercios y 1 tercio de la población escolarizada, como hay un problema de reparto de recursos entre generaciones. El dinero debe ir a los niños y los jóvenes o debe ir a los mayores. O si metemos recursos, si tenemos los recursos que tenemos en educación, supongamos, ¿no? Supongamos que tenemos mañana más. ¿En qué lo empleamos? ¿Lo empleamos en meter más profesores, reducir las ratios, o metemos inteligencia artificial, digitalización, tal? ¿Arreglamos los jardines o la sala de profesores? El dinero es siempre escaso. La economía es eso. La economía, la definición canónica de la economía es cómo emplear bienes escasos para satisfacer fines o necesidades alternativos. Si sobrara el dinero no habría problema, por lo tanto siempre hay conflictos, será uno o será otro. Lo malo en la educación es cuando disfrazamos el conflicto económico como un conflicto ideológico, y mucho peor si llegamos a creérnoslo. Esta mañana decías, ¿cómo era esto? Un asno va a la Sorbona y por eso no se convierte en caballo. ¿Qué hacemos con los asnos? Yo no creo que haya asnos, yo lo que creo es que tenemos un sistema que dice todo el mundo a esta edad tiene que aprender estas cosas de esta manera, ¿no?
cuando eso nunca ha funcionado, no puede funcionar. Te lo pregunto porque creo que en los últimos años, pero en los últimos 3 años no más, hay un retroceso de la idea de la escuela comprensiva, de la escuela inclusiva, y vuelve en Europa, quizá no tanto aquí, pero empieza a haber una presión en determinados ámbitos que vuelve otra vez a defender la segregación y a oponer excelencia y calidad, y excelencia o calidad y equidad. Y ese discurso vuelve en las grammar schools en Gran Bretaña, vuelve a defenderse la segregación en los Países Bajos, que vuelve a colarse en determinados ámbitos intelectuales esta idea de la educación de las élites. Yo te diría que sí, pero no, vamos a ver, a lo mejor la realidad me desmiente, pero yo creo que lo que tenemos siempre es un momento oscilatorio, pendular, no es nuevo, ya hubo otras épocas, digamos, de avance de la comprensividad, de la reversión con distintos nombres, ¿no? Escuela igualitaria, comprensiva, ahora la palabra es inclusión, etcétera, y hubo otras resacas, pero yo diría que la tendencia general, si miramos decenios, no simplemente, no que pasa en este decenio respecto al anterior, porque creo que hay esas mareas, esas resacas, ¿no? Pero creo que si miramos decenios, la tendencia general es hacia una mayor igualdad en términos educativos. También tengo que decir que yo creo que la igualdad no se construye solo con la educación, ni mucho menos, ¿no? Y creo que en la promesa de que cuando por fin todo el mundo tenga la misma educación, todo será justo, todos tendremos lo que merecemos y seremos la sociedad meritocrática, la promesa es un absurdo. Es un absurdo que solo da de comer a los profesores, porque solo conduce a inflar la educación y nunca va a funcionar. Hay un clásico que es el libro El ascenso de la meritocracia. La propia palabra meritocracia es una palabra absurda que deliberadamente se formó con una palabra latina, mérito, y otra griega, que es kratos, que es lo que nunca se hace. Los neologismos se forman o en la lengua romance, o en latín o en griego, no las dos cosas. Pero Michael Young, un sociólogo inglés, escribió un libro que se llama El ascenso de la meritocracia, que describía, es un libro de hace 50 años, describía una Inglaterra en la cual la izquierda, los laboristas, él era laborista y siguió siendo hasta la muerte, los laboristas ganaban las elecciones y conseguían por fin un sistema de exámenes lo bastante justos para que todo el mundo fuera examinado, se conocieran sus capacidades, pudiera volver, repetir y otra vez, y al final la sociedad era meritocrática. Entonces los altos puestos eran para las personas más inteligentes, trabajadoras, etcétera, y los otros para los demás. Entonces Michael Young decía, miren lo que hemos conseguido. Antes teníamos gente inteligente en todas partes, en todas las clases sociales, gente de mérito en todas las clases sociales. Ahora los ricos, son poderosos, son inteligentes y además son los guapos. Y entonces los demás, y el libro se termina con una revuelta populista, que la llama así, revuelta populista, se habla del 1960 y algo, y encabezada por las madres que se levantan en contra del sufrimiento que esa idea meritocrática está produciendo a muchos de sus hijos. Entonces, la idea meritocrática a mí me parece una gran falacia, muy vieja, la inventó Platón, está en la República, ¿no? Primero están los artesanos, los mejores artesanos llegan a guerreros, los mejores guerreros llegan a filósofos, y fíjate tú que Platón era filósofo. Mira por dónde, o sea, yo gobernar pues soy más listo, ¿no? Cualquier otro podría haber dicho que gobierne más fuerte, que es el guerrero, o que gobierne el más honrado o el más productivo, que es el artesano, etcétera, pero como quien escribía libros era Platón, pues escribió la República. Y Marx leyó eso y se reía. Esto que hace Platón él dijo, es la idealización ateniense del sistema egipcio de castas. Es decir, a los ricos les gusta pensar que son ricos porque son listos. Ya está, entonces, bueno. Y entonces yo no creo en eso. No creo en eso. Lo que creo es que sencillamente que la escuela debe abrirse y permitir que el máximo de gente desarrolle al máximo esas capacidades que se pueden desarrollar sobre todo en la escuela. Que la escuela debe dar oportunidades de continuar a todo el mundo y hay que ver cómo y tal y cual, pero porque eso ya, digamos, seguir mucho tiempo encarece los estudios, es un poquito más problemático que la educación universal, y creo que debemos hacerlo no de forma que excluya masivamente. Y en este país, te lo vuelvo al principio, en este país hemos tenido un 30% de fracaso escolar,
con esta ley y con la anterior, la educación también. Hemos tenido hasta un 40% de abandono, que era el 70%, más otros que podían seguir, otro 10% más que podía seguir, pero no seguía, y eso es mucho. Y hoy día sabemos cosas tan simples que antes. Cuando yo era pequeño, yo fui haciendo los estudios, hasta los 13 años o así, fui un alumno ejemplar. Que esto sacaba todo matrícula, grandes notas y tal. Iba un año por delante porque había nacido en diciembre. Y yo siempre consideré que nacer en diciembre era una suerte porque ibas más adelantado y tal. Y bueno, pues como en mi casa se valoraba eso, pues yo estudiaba y iba bien, ¿no? Hoy sabemos que nacer en diciembre es una desgracia. Probablemente yo lo que tuve fue la suerte de tener una madre, hija de maestro, familia que fue represaliada pero y perdió, digamos, todo lo que tenía prácticamente, pero siguió valorando mucho la vocación y yo vi eso y me lo tomé en serio por un tiempo, pero nacer en diciembre es una desgracia. Porque los niños que nacen en diciembre van a entrar en la escuela, tienen mucha menos madurez que los que han nacido en octubre, septiembre, agosto, mayo, etcétera, hasta enero. ¿Y qué son unos meses? Pues mira, a mi edad unos meses no son nada, absolutamente nada. Pero a esas edades aquí en la escuela pueden ser mucho, ¿no? Y entonces, bueno, cuando aprendemos esa cosa, pues lo que nos están diciendo una vez más, pero diciendo que además es más grave lo que parece, es que si utilizas un solo patrón para medir a todo el mundo, automáticamente creas tus genios y tus cretinos. Creas el éxito y el fracaso, no tiene otra. Porque el único secreto de por qué explicamos, enseñamos y evaluamos tal o cual cosa, en tercero, en cuarto, en quinto, en décimo, es solo uno, es la curva normal. Metemos lo que podemos meter. Metemos en cada curso de educación lo que podemos meter. Eso a lo mejor el profesor no lo sabe, porque a él le llega un programa y bueno, tiene que cumplirlo, dice mucho es poco, pero metemos lo que podemos meter. Si de alguna manera vemos que los alumnos pueden ir más lejos, metemos más. Eso lo hace cada profesor también. El profesor cada año llega con unos planes a clase y bueno, va barruntando que eso es demasiado, eso lo reduce. O va barruntando que sobra tiempo, que los alumnos están haciendo tontos jugando y entonces lo aumenta. Bueno, pues el sistema en su conjunto funciona también así, ¿no? Si da una curva normal, todo está ahí. Una curva normal supone que algunos están en el centro y otros están en los extremos. Los genios y los cretinos. Los genios salen muy felices, que son los más allá, pero los que llamamos cretinos, pues sale mal. Da igual cómo lo llamemos, podemos llamarlos cretinos, torpes, no vale para estudiar, slow learners, diversos, me da igual. En caso es que el efecto que le producimos es el mismo, es la experiencia de la expresión. ¿Y cuál es la solución? Para mí la solución es un sistema más flexible, que tenga menos rígido, que no haga hacer a todo el mundo lo mismo, en el mismo tiempo, de la misma manera y además con riesgo constante de quedar excluido. Entonces todas las medidas que vayan en contra de eso son buenas. Por ejemplo, si en lugar de entrar todo el mundo a los 6 años, puede entrar a los 6 o a los 7, estupendo. Si somos capaces de conseguir que hagan algo interesante en la escuela los niños que entran a los 6 sabiendo leer, porque los hay muchos. No por la preescolar, que desgraciadamente también, sino simplemente porque su casa está llena de libros y se han puesto a leer, les digo por ahí, ¿no? Y por el contrario, que estén también bien aquellos que no ven el motivo para hacerlo, pues estupendo. Si tenemos un entorno lo bastante flexible como para que todo el mundo pueda seguir un cierto ritmo común, compartido hasta cierto punto, pero pueda emplear otro tiempo en sus cosas, es estupendo. Que todo lo que flexibilice el sistema en términos de actividades, contenidos, tiempos, plazos, etcétera, creo que funciona. Yo no puedo hablar por todo el mundo, pero a lo largo de mucho tiempo haciendo investigación, pues he trabajado a menudo, en repetidas ocasiones, he entrevistado o he observado esto a alumnos que desde el punto de vista escolar eran malos alumnos. Y a mí no me parecían ni tontos, ni malos alumnos, ni vagos, ni nada por el estilo. Me parecía sencillamente que su plan no era ese. Hay que tener en cuenta que nosotros hemos construido la escuela a la que yo fui escolarizado, éramos no todos, sino simplemente casi todos, unos pocos años. Yo a los 10 años entré en bachiller. A los 10 años ya había gente de actividad mental entonces.
ya había gente que era enviada a hacer unas llamadas clases de cultura general, continuación de estudios, un poquito a perder el tiempo, ¿no? Y luego, en bachiller superior y universidad, en bachiller superior debía entrar entonces aproximadamente el 15% de la gente, o sea, poquita, en la universidad menos. Por lo tanto, educábamos poco a muchos, ni siquiera a todos, porque en la periferia urbana, en algunas zonas rurales, la minoría gitana, ya hay un cierto contingente importante de gente que no iba a la escuela o iba muy poquito. Por lo tanto, muy poquito a casi todos, o a muchos, en esa edad en que casi son de goma, y en la que estamos felices, o los maestros estaban felices diciendo este vale para estudiar y este no. Y luego, mucho a muy pocos. Hoy queremos educar universalmente al 100%, al menos entre los 3 años y los 16 o los 18. En la práctica son los 18, porque Europa quiere 80-85% de los 18, o sea, con un título posobligatorio, y lo hemos asumido. Y ojo, que los que van peor también se quedan hasta los 18, porque te repites un año o dos y para sacarla eso son 18. Entonces, mantener a toda esa gente ese tiempo haciendo lo mismo no es posible. Y el sistema que se generó, que se construyó para coger a todos y que fueran cayendo hasta quedar unos pocos, no puede funcionar igual. Y ese sistema para mí es el de los programas homogéneos, es de los criterios únicos de evaluación, es de la asociación entre contenidos y edad, y es en gran medida de lo que explicaba esta mañana del aula. Bien, creo que os han dado unas hojitas para hacer preguntas, así que no sé dónde está Miguel, Javier, no sé quién va a recoger y nos las vais pasando. Mientras ahondamos... ahondamos un poco de agujería mía. También en esa idea de flexibilidad, ¿no? Yo te leí un tema que es muy polémico entre nosotros. Voy a bajar y voy a aterrizar mucho a la jornada escolar. Tú has dicho en algún momento, si no te entiendo mal, que hay que entrar a las 8 de la mañana y quedarse aquí todo el día y acabar con este horario de salir, entrar, partida continua. Venga, mójate un poquito ahora que estoy bebiendo agua. No, a ver. Yo he intervenido sobre todo en el debate porque me tocó, se nos pidió, hicimos en Salamanca, donde estaba ahí, justamente porque estábamos fuera de Madrid, un informe sobre la jornada escolar para la Comunidad de Madrid entonces, porque había saltado un conflicto sobre la jornada en Alcalá, también por la misma época en Toledo, ya llevaba un tiempo en Canarias y estaba alargado, y en Andalucía más lento, estaba alargado en Asturias y Galicia, ¿no? Y yo siempre dije lo que he seguido diciendo desde entonces: la jornada de mañana es una reivindicación de dos grupos, los profesores, por motivos obvios, y un sector de clase media de las familias, un sector de clase media que sabe que tiene que conseguir fuera de la escuela lo que no le da la escuela. O sea, que quiere la tarde libre para llevar a los hijos a inglés, a ballet, a informática y alguna cosa más que todo el mundo sabe que es imprescindible, pero que saben que no les gusta, o no lo hay, o no les gusta cómo lo hay en la escuela. Y eso generalmente conlleva una alianza del 100% o casi del profesorado, porque hay que ser un héroe para ser profesor y decir no estoy de acuerdo con una jornada continua, lo que mejor sería llamar intensiva y de mañana, ¿no? Un acuerdo entre el 100% de los profesores y una minoría de familias. Para el resto de las familias, bueno, yo creo que de manera general, para un niño lo que es bueno es una actividad discontinua. No que se la concentre en toda, sino discontinua, en la que pueda alternar distintos tipos de actividades, descanso, etc. Así lo hacen en casa, así lo hacen con nosotros cuando los sacamos de vacaciones, o los domingos, o lo que sea. Cualquiera entiende que un niño no puede tener, ¿no? Le cuesta mucho tener una actividad continuada, ¿no? Entonces ahí, ¿quiere eso decir que es malo para todo? Hombre, no sé, si la escuela es un horror, si tu escuela es un horror, cuanto antes salgas y vayas a jugar o a la academia o lo que sea, mejor, ¿no? Ahora, si tu escuela es buena y es capaz de ofrecerte algo más que el currículum, entonces, ¿por qué no allí?
donde están tus amigos, están tus compañeros, donde hay otro equipamiento, etcétera, etcétera. Y si no elegiste bien la familia al nacer y trabajan larguísimas jornadas en la hostelería y llegan a las 8, etcétera, entonces esto es de mantenerte ahí. Me parece que o sea, es muy complejo, ¿no? Es un tema muy para largo, pero no es casual que la jornada haya llegado antes al sur que al norte, que haya llegado antes a la pública que a la privada, a la secundaria que a la primaria, o al revés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de todos modos, lo que más me preocupa y lo que más me exaspera, debo decir, en este debate de la jornada, no es con qué jornada se termina. No es qué jornada termina habiendo, porque al fin y al cabo entiendo que hasta las familias que necesitan tener a niños en la escuela por la tarde porque es la opción menos mala o lo que sea, encontrarán soluciones. Debo decir que lo que más nervioso me pone es la frivolidad con que sindicatos, organizaciones de profesores, etcétera, dicen y repiten una y otra vez que está científicamente demostrado que la jornada de mañana es fantástica. Cuando no hay ni un solo trabajo científico, ni uno, y quien diga lo contrario miente a día de hoy, que diga eso. Y yo nunca diré que es tan claro lo contrario como podría decir que los cuerpos caen sobre la Tierra, porque la pedagogía, el aprendizaje no son la física y la mecánica, ¿no? Pero toda la investigación que tenemos, todos los datos que tenemos, todas las pruebas que tenemos, van en ese sentido. Mi única esperanza en eso es que espero que ese problema se quede antiguo. Yo creo que si vamos hacia una reorganización del espacio, o como dije esta mañana, uno de los compañeros del hiperespacio escolar, creo que tenemos que romper con los viejos tiempos. No con los tiempos del siglo pasado, de antaño, con la vieja organización del horario escolar. Hay muy poquitas, pero hay algunas escuelas, particularmente en la zona de Nueva Zelanda y Australia, que fue donde se va este, no me importaría nada ir a verlas, pero es que hay una curiosidad, es que en Nueva Zelanda, como ha habido bastantes terremotos, eso ha dado la ocasión de rehacer muchos edificios escolares. Entonces muchas de las cosas que estamos hablando esta mañana, por ejemplo, pues ahí tiene una cantidad de experimentación. Y hay algunas escuelas que dejan de poner el horario de 9 a tal, de la hora A a la hora B. Si tú vas a trabajar con tus alumnos, imagínate en una hiperaula como la que describí esta mañana, 2, 3 profesores trabajando con 50, 60 alumnos, los que sean, ¿no? Esas cifras sueltas, no quiero decir que sobran. Y tienes una parte de trabajo que es común a todos, otra parte que es de pequeños grupos y otra parte que es individual porque tienen que entrar a la misma hora. Cuando hay familias para las que hay una enorme diferencia entre entrar una hora... Con lo que nos cuesta la puntualidad, ¿me quieres decir que va a entrar cada uno? No, la puntualidad es un problema fabril. El objetivo de la escuela no debe ser la puntualidad, el objetivo de la escuela debe ser que las tareas se hagan. No que se caliente el asiento a la hora adecuada de la mañana. Ya sé que la puntualidad, bueno, yo creo que a lo que aspiramos todos no es a estar en oficinas, fábricas, de 8 a 9 cumpliendo puntualmente. A lo que aspiramos es a un trabajo profesional más libre y para quien trabajemos aspirará a que le entreguemos el trabajo a tiempo. No a que nos hayamos puesto cada día a las 8 y digamos, no, es que he cumplido mi horario pero el trabajo no llega. Y en el mundo de el aprendizaje, si se debe parecer a algo, no es a una oficina, no es a las oficinas esta de la película de apartamento de Billy Wilder, ¿no? La de Vision, que tienen mentes, están todos ahí tecleando, o a la fábrica de Charlotte. Si se debe parecer a algo y si puede funcionar bien, es pareciéndose más a lo que es el trabajo de un profesional, de un trabajador autónomo, de un artista, de una persona que es capaz de volcar su esfuerzo, pero que también entiende que hay momentos que necesita relax, reflexión, cambiar de tema o lo que sea. Entonces, si uno quiere aprender eso, a funcionar así, debe aprenderlo haciéndolo así. Y yo creo que si uno tiene que leer la lección a 50 estudiantes, porque no hay otra forma de que la lean, pues entonces tendrán que estar todos a la misma hora. Pero si se la pueden llevar a casa, la pueden ver en vídeo, si tal, ¿por qué no van a estar a horas distintas? Supuesto que tengan las otras condiciones, es decir, no estoy pidiendo que los niños de 10 años vengan, o de 6 años vengan a cualquier hora cuando les aparezca y tal, pues los niños más pequeños tendrán que ser de un modo y los mayores de otro, pero esa es otra consideración.
Yo creo que podemos ir a una flexibilización de los tiempos, donde quiera que se hace ese tipo de organización, se flexibilizan los tiempos, pero una vez que empezamos a flexibilizar los tiempos, ¿por qué no vamos a flexibilizar los límites? Una escuela puede decir, aquí hay que venir 6 horas, o entre 6 y 8 horas, supongamos, incluyendo comida, recreo, deportes y tal. Elija usted qué horas quiere. No lo voy a dejar sin desayunar con sus hijos, porque usted tiene que irse antes o después y no coincide con el horario del colegio. O no voy a hacer que tenga que hacer los viajes para traerlos y luego para irse al trabajo. No lo sé, cada familia tiene... Y creo que es mejor son mejores las familias juzgando eso, conociendo estos casos, que los colegios con unas normas generales, más allá de las estrictamente inevitables. ¿Tu facultad de educación ya se parece a esto? Porque esta mañana nos pusiste la foto del aula. Sí. Bueno, la facultad de educación en términos horarios no, pero en el mundo universitario cada vez más yo creo que se está reduciendo y se va a reducir la presencialidad, no para eso a los famosos MOOC y la enseñanza en línea y todo esto, ¿no? Yo creo que la copresencialidad, los campus, los espacios comunes, las relaciones con los pares, el establecer redes para el futuro, todo eso es muy muy importante y va a seguir siéndolo. Y eso no lo va a sustituir el espacio digital en ningún aspecto, pero claro que podemos reducir la presencialidad. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a mis alumnos de máster, que es donde yo doy clase ahora, están entre 5 y 6 horas todas las tardes, 5 días a la semana, más o menos, un poquito menos, ¿no? Bueno, si yo pudiera, es un poquito más largo porque hay que negociar con mucha gente y eso no va a ser de inmediato, pero sí me lo propongo. Y yo reduciría la presencialidad a la mitad, más o menos, y la otra mitad sería tiempo que ellos tienen ahí instalaciones, medios, etcétera, para trabajar en grupo, con lo cual probablemente condensaremos una parte de las horas y dejaremos libremente que vengan cuando quieran a las otras, ¿no? En la facultad estamos reorganizando en este momento los espacios y creo que lo vamos a hacer bien para el año que viene para una proporción importante de la facultad, porque es mucho edificio, muchos alumnos, 4.000 alumnos, mucho dinero y desgraciadamente no podemos hacerlo como quisiéramos, pero no los tiempos. Pero creo que en cuanto entremos en la organización de los espacios, para el próximo curso empezaremos a entrar con los tiempos, no en términos de dicotomía, que es lo que se hace. O te lo doy en línea o te lo doy presencial. O te lo reduzco a la presencia viernes y sábado, que es un modelo muy en boga, que es para la gente que trabaja lunes a viernes, o más o menos, o incluso sábado y la mañana y el domingo, y el resto es todo en línea. Sino no, utilizar toda la semana, todos los edificios, las instalaciones, los equipos, reduciendo la presencialidad de todos los alumnos, aunque no sean un día ni todos de repente, porque no necesitamos tenerlos ahí. Porque yo tengo los horarios de cuando yo era la única fuente de información y ya no lo soy. Les puedo mandar un vídeo, no lo hago porque no está bien, pero bueno, hace poco tenía un viaje y hicimos la experiencia, ¿no? Llevamos un profe ahí de acompañamiento, pero decir la clase por vídeo, claro, eso funciona. ¿Tú ves que el perfil del alumno que hoy sale de nuestras secundarias, de nuestros bachilleratos, tiene el grado de autonomía necesario para abordar una flexibilidad tan grande en la educación superior? Yo te diría que sí, que no, es que depende, claro, si tú lo pones, si tú lo domesticas, si lo llevas regimentado como si fuera un rebaño en toda la secundaria, difícilmente va a tener esa autonomía después, ¿no? Por consiguiente, si no quieres grandes choques, lo que tienes que hacer es aquello que quieres es introducirlo gradualmente. Por consiguiente, habrá que empezar a introducirlo también en la propia enseñanza secundaria, ¿no? Eso desafortunadamente es una pescadilla que se mueve la cola, porque por otra parte la secundaria justifica todo lo que hace en función de que la universidad pone los exámenes de acceso y tal y cual. Yo creo que debemos cambiar los criterios de acceso a la universidad. Por ejemplo, a mí me gustaría que los que entran en mi facultad, que es educación, pues no entrasen simplemente por el expediente. Creo que el expediente, y desde luego me encantaría que los profesores no entrasen simplemente por una oposición. Creo que hay que evaluar las cosas. Bueno, pues yo tendría en cuenta el expediente, sí, naturalmente. Pondría algunos otros requisitos de cultura general
que creo que el sistema reglado no da, pero que toda persona preocupada y que quiera ser profesor debe aprender por su cuenta. Es decir, me da igual que aprendan o no inglés o informática en secundaria. Yo pondría unos requisitos de acceso en esas dos cosas para entrar a la universidad y en particular en educación. Y si alguien me dice, ¿es que no me lo han dado en secundaria? Pues la respuesta sería, ese es tu problema, ¿no? Si no has tenido la voluntad, la gana, hacerlo por tú mismo, dedícate a otra cosa, no debes ser profesor, porque vas a tener mucha autonomía como profesor. Entonces nos importa mucho qué clase de personas seas. Y probablemente introduciría también algún tipo de, alguna forma de tener en cuenta el emprendimiento, la participación comunitaria, la participación estructural, es decir, lo que esa gente ha hecho fuera del currículum común, ¿no? Evitando que me vengan con 100 certificados de 100 ONGs, de que he estado aquí, allá y tal, porque aquí es lo de las certificaciones es algo terrible, las acreditaciones, en fin, buscando alguna manera de eso. Con las entrevistas son los acuerdos. ¿Tardarías en hacer los funcionarios? Sí. Sí. ¿Pero mantendrías la oposición? Bueno, la oposición se puede mantener o no como una prueba. Yo mantendría una habilitación de carácter general o unos requisitos de carácter general, pero me gustaría que hubiera un periodo de practicum. Y de hecho creo, esto puede solventar a un profesor a veces, pero en la universidad, donde somos más funcionarios que nadie, pero en la práctica, en este momento, prácticamente nadie entra a ser funcionario con menos de 40 y bastantes años. Lo cual quiere decir que la gente tiene, incluso manteniendo la estructura funcionarial, que podrían mantener, pero la gente tiene un largo periodo en el que empieza muy inestable, luego encadena contratos de 4 o 5 años, y eso da tiempo para una selección y al mismo tiempo para que estén seguros de que quieren ser profesores universitarios. Y yo creo que no está bien, no la estabilidad que todo el mundo quiere, porque lo ideal es como en las novelas inglesas, ¿no? Que te asignen una renta de no sé cuántas mil libras cuando llegas a la mayoría de edad, y eso te da mucha estabilidad y te puedes ir a hacer antropología por el mundo o hacer viajes o a escribir novelas, pero eso no es para todos, ¿no? Creo que ya lo sabes. Yo lo de funcionario lo suprimiría o lo retrasaría o lo dulcificaría para que no fuera una protección contra una inmunidad contra cualquier cosa. No obstante, creo que la enseñanza es una actividad en la que hay que tener un horizonte de estabilidad. O sea, que tampoco hay que pasarse por otro lado, pero que cada persona debe saber que aunque debas pasar ciertos controles cada 5 años, cada 10, o aunque la carrera para ser definitivo se haga larga, uno no puede estar pensando 2 años, seré profesor el año que viene, o dejaré de serlo, ¿no? Hay que tener cierto horizonte. Bien, hay muchas preguntas. Esta tiene que ver un poco con lo que estamos hablando ahora sobre la universidad. ¿Cómo va a crear la universidad una conexión con una escuela que no existe? ¿Pasará la universidad a crear un aprendizaje del siglo XXI? Yo me permito añadir que ciertamente muchos de los proyectos de innovación más exitosos en muchos países están vinculados a una alianza potente entre instituciones de educación superior y escuelas de enseñanza primaria, de enseñanzas medias, que aquí cuesta mucho que esa simbiosis funcione, ¿no? La innovación surge de algo, no surge simplemente de que tenemos ideas, eso está bien, ¿no? Pero surge también de que entramos en problemas. Muchos colegios innovan porque chocan con algún problema. En este momento, por ejemplo, en España, para que me entiendan, si yo tuviera que construir un sistema educativo mañana desde cero, yo lo haría público al 100%. Público al 100%. Luego ya veríamos, ¿no? Pero es un hecho, por lo tanto quiero decir que soy a priori un defensor de la escuela pública, pero no tengo nada contra la privada. De hecho, las mejores cosas que se han hecho es decir, a ver, ¿qué innovación ha habido en España? La instrucción libre de enseñanza privada, las escuelas racionalistas privadas, los jesuitas de Cataluña privados. Por ejemplo, en este momento la mayor parte de la innovación en el terreno que a mí me interesa más, que creo que es el de la organización, en torno a aula y más cosas, se está dando en la privada. ¿Por qué? Pues dos motivos que son los que quiero citar. Los otros dos motivos no son solamente tener ideas, sino tener la necesidad. Por ejemplo, retener a tu público. Si tu público se puede marchar en cualquier momento y eso es una mala noticia,
tienes que ofrecerle algo interesante. La escuela pública no tiene ese problema, o casi nunca lo tiene. A veces sí, me van a cerrar el centro y me van a destinar otra vez a la periferia, y hay centros públicos que se espabilan cuando pasa eso, ¿no? Pero una parte del problema es eso. Luego hay que tener en cuenta la primaria y la secundaria, como he dicho antes, tienen al 100% del alumnado. Nosotros en la universidad no. Nosotros tenemos a una parte. Y aunque todavía en algunos grupos se pasan lista, hacen cosas de esas, yo no lo hago, la gente no lo hace. De manera que si a un alumno no le gusta la clase, no viene y punto. Yo ya cuando era estudiante universitario no iba a muchas de las clases, iba a algunas, las que me interesaban. Eso en términos económicos o de ciencia política sería la dicotomía exit-voice, ¿no? Es como el matrimonio. Puedes tratar de cambiarlo, la pareja, lo que sea, puedes hablar con tu pareja sobre cómo hacer la fuera o puedes romper. En la escuela lo mismo, los alumnos de primaria y secundaria no pueden romper, no pueden dejar ir ahí. En general ni siquiera pueden muchas veces cambiar de colegio, por eso tiene unos costes altos, no solo económicos, sino sobre todo sociales, procedimentales, etc. Por lo tanto, la primaria y la secundaria se ven mucho más forzadas a innovar. Nosotros no, porque al alumno que no le gusta se va. El profesor tiene problemas, vamos a decirlo francamente, de una manera sencilla de solucionarlo, que es el juzgado general. Con eso se disipan todos los problemas, o casi todos, ¿no? Y luego hay una tercera cuestión, que es cómo se decide. ¿Cómo decide un centro innovar? Porque claro, en la escuela pública uno tiene más libertad de actuar en su aula. Tiene más libertad de hacer lo que se puede hacer en su aula. Si lo que quieres hacer no se puede hacer en una sola aula, ya no puedes hacerlo. Si lo haces y mañana te destinan a otro sitio, eres interino y tal, se acabó la innovación. Entonces, esa es la otra razón por la que yo creo que los centros privados están yendo más rápido en este momento y van a ir más rápido en el periodo inmediato que los públicos. Y en la universidad eso es más difícil todavía, porque los profesores tenemos mucha más autonomía, entonces es más difícil tomar decisiones colectivas con las que alguien no esté de acuerdo. A veces se da lo que ahora llaman una ventana de oportunidad. Yo vi una el año pasado, creo que la aproveché, y creo que el año que viene tendremos, casi por un despiste generalizado de los que podrían haberse puesto, pero tendremos un conjunto de aulas experimentales que harán otra cosa. Pero dicho eso, visto con más perspectiva, tampoco me parece extraño. La sociedad del conocimiento es una sociedad en la que ya no existe la torre de marfil que se llaman los universitarios, que les decimos a la escuela lo que tiene que hacer, que es lo que se hacía antes de las facultades de pedagogía o las escuelas de magisterio, que probaban una cosa en la aneja, la escuela aneja, que vale, esto funciona muy bien, hágase en todas partes, ¿no? Yo lo que creo es que cada vez hay más gente que sabe más en toda clase de colegios, escuelas, etcétera, como los hay en las empresas, como los hay en las tiendas y en todos sitios. Es que cada vez más la innovación va a surgir de los sitios más inesperados, no solamente de escuelas de primaria y secundaria, sino de formación empresarial, etcétera. Lo que sí es un deber ineludible de la universidad es enterarse de esas innovaciones. Y cuando efectivamente esas innovaciones ocurren, tienen lugar, muestran cierta viralidad e interés, entonces la universidad sí que tiene la obligación de captarlas, probarlas, estudiarlas, aplicarlas de manera que funcione, porque sí, de manera general es muy importante cómo la universidad que forma a los profesores los forma. No solamente que los dice, sino en qué estructura social se lo dice. Voy a cambiar el orden porque al hilo un poco de lo que dices, una pregunta habla del desprestigio actual de los profesores. ¿Qué medios consideras que serían adecuados para revertir ese desprestigio social? Yo tengo que decir, uno, no existe el desprestigio de los profesores. La creencia es como el pecado original, ¿no? Los profesores se lo creen, bueno, si se lo creen funciona, si no lo crees no funciona. Encuesta tras encuesta. El prestigio de los profesores, ¿cómo se mide? Se mide como todas estas cosas. Se hace una encuesta a la población, se pregunta, ¿cómo ordenaría usted estas profesiones? Hay distintas técnicas para hacerlo, puntéelos de 1 a 10, de 0 a 100, póngalos en orden, hay muchas maneras. No importa qué manera se use, los profesores siempre quedan arriba. En algunas están, algunas de las que... Yo en mi blog he publicado una síntesis de cosas de estas. Y hace poco se hizo un informe también que era otra síntesis, de manera que la panorámica lo que dice es que los profesores tienen bastante prestigio, tienen mucho prestigio. En algunas
encuestas salen, por ejemplo, por encima de los médicos, que es lo que uno pondría como ejemplo de profesión, y pegado solamente a los bomberos. Claro, los bomberos, aparte que no saben lo que tienen, son un sex symbol, etcétera, eso es una cosa aparte, ¿no? No, lo son. Entonces salen muy bien. Ahora, ¿qué quiere decir prestigio? Yo creo que hay dos errores. Uno, prestigio quiere decir el prestigio que tengo a priori, o el prestigio que tiene mi cuerpo colectivo en general. Pero eso no quiere decir que yo sea indiscutible. Si el profesor cree que ha entrado en crisis su prestigio, vayan y pregúntenles a los militares, o a la Guardia Civil, o a los políticos, a ver qué les ha pasado. Porque yo creo que está mucho peor, ¿no? Y en segundo lugar, creo que hay un prestigio que no puede dar la sociedad, sino que tiene que dárselo el profesor a sí mismo. Yo creo que en las profesiones, al final, uno se juzga a sí mismo no por lo que dice el público, sino por lo que dicen los colegas. Si un abogado puede ganar juicios, un arquitecto puede ganar dinero, un profesor puede patar a sus alumnos o salir airoso en cualquier discusión con ellos, por lo que sea, pero al final se fijan lo que dicen los otros profesores, los otros abogados, los otros arquitectos. Y yo creo que ese es el reconocimiento que hoy le falta al profesor. ¿Por qué? Porque es tabú. Porque es tabú. Porque un profesor hace algo y casi es mejor que no lo enseñe. Porque alguien destaca por algo y bueno, no vamos a decirlo mucho porque me van a pedir que lo haga yo, ¿no? Entonces es una situación difícil. Yo recuerdo mi hijo, cuando estaba en aquel mismo colegio y tal, tenía un profesor y yo me acuerdo que yo mantengo la amistad, maestro. Y yo paseaba con él por la zona de Villalba, vivía allí, y la gente iba saludando por la calle, los niños y los mayores. Juan, ¿te acuerdas de mí? Que yo fui Juan. Y yo decía, bueno, ¿qué más prestigio que esto? Este hombre tenía que hacerlo feliz y lo hacía feliz, ¿no? Pero ese hombre tenía todo el prestigio en su público, pero los problemas los tuvo con sus compañeros. Sería un poquito largo de explicar, pues una persona que lanza una iniciativa innovadora, y al final su cuerpo de profesores le dice, mira, no queremos trabajar más, no hemos venido a esto, hemos venido a otra cosa, y bueno, pues acaban con él, con el proyecto del centro. Hombre, no tiene conveniente en decirlo. Usted sabe que el matrimonio Montero-Iglesias se traslada al Colegio Ejemplar de la Navata, porque así pueden ir a un colegio progresista, ejemplar y público, ¿no? Cuando nació la Navata nacieron dos centros, ese y el otro, el que yo estaba hablando. La Navata sigue, por unas circunstancias que merecen explicarse y está muy bien, ¿no? Y el otro, el proyecto duró un año. Y se acabó. Entonces ese es el problema del reconocimiento interno, de la responsabilidad profesional interna, etcétera, etcétera. ¿Perdieron prestigio los profesores allí? Sí, claro. Uno los perdió entre los padres y otro lo perdió entre sus compañeros, o no se lo dieron el que se merecía. Y yo creo que lo que hay que hacer es pues conocer las experiencias, el trabajo que hacen otros, las innovaciones, popularizarlas, extenderlas, valorarlas, etcétera, etcétera. Esta mañana me parece que mencionaba, hablando de la docencia, que los profesores españoles se quejan de que no tienen feedback. Lo hacían masivamente y destacaba España por eso en las encuestas TALIS de la OCDE. Si no tienes feedback, no tienes prestigio. Si yo voy a facultad, pongo un esfuerzo en organizar una hiperaula, hacer una no sé cuánto, bueno, pues no es que quiera que me manden coronas, pero sí me gusta que me digan, pues oye, qué interesante eso, ¿no? Ya me contarán. Me gusta, es mi trabajo y creo que quien puede valorarlo son mis iguales. Pero si hay una red de silencio para nunca hables de tú sabes qué, porque no voy a decir que eso está bien, porque tengo que hacerlo yo, o al revés, o tampoco voy a decir que está mal, o no sé cuánto, no hay prestigio. Yo pienso que en parte relacionamos los profesores el prestigio con la autoridad en el aula. Y ciertamente yo creo que en los últimos años vamos perdiendo, entre comillas, un cierto poder en las decisiones concretas frente a la familia. Yo siempre digo que cuando yo empecé mi carrera profesional tenía un problema con un alumno, llamaba a los padres, pero ahora la bronca, aunque luego no hicieran nada, pero bueno, te daban la razón, más o menos, aquello duraba unos días. Ahora tienes un problema y llamas a los padres y te meten una denuncia antes de llegar y por supuesto te quitan la poca razón que tienes. Y esta sensación de que gradualmente puede que tengamos un cierto prestigio genérico, pero ciertamente no hay un apoyo, ¿no? Y eso se relaciona con esta pregunta que hace
a un compañero y dice: esta mañana has hecho referencia a profes y alumnos, ¿qué dirías de las familias, ¿no? ¿Cuál es el proceso, su proceso y su posible futuro en la educación y en la relación con las escuelas? Yo creo, empezando por el principio, que vamos a ver, hay una crisis de autoridad, pero no hay una crisis de autoridad específica del profesor. Hay, si quieres, una crisis de autoridad general, que bueno, pues es la de una sociedad que ha conocido de repente la libertad, que la ha conocido muy de un día para otro, digamos, sin ser muchas veces capaz de gestionar la otra cara de eso. Se ve, bueno, en qué rápidos somos demandando nuestros derechos y qué lentos aceptando nuestras responsabilidades, qué rápidos somos diciendo que nos reduzcan la ratio y tal, y con qué facilidad dejamos de pagar el IVA, ese tipo de cosas. Es decir, que la cultura ciudadana es una cosa que requiere generaciones. Entonces, cuando un país pasa de repente de siglos de autocracia y decenios de dictadura a ser una democracia, todo es genial, porque con hacerlo todo al revés puedes reinventarlo y estás muy feliz de conocerte a ti mismo, pero luego con el tiempo se va viendo que las cosas no son tan fáciles. Antes decía, pregúntenme a la Guardia Civil, pues lo vuelvo a decir, si los profesores creen que han perdido autoridad, pregúntenle a todos los demás. En la España en que yo crecí se decía aquello de usted no sabe con quién está hablando, ¿no? Ahora dígalo usted a quién es, ahora cualquiera al que un guardia civil le diga no sé qué, o un policía y tal, usted no sabe con quién está hablando, me da igual, ¿qué número tiene usted, no? Me parece bien, pero que quiero decir que no es un problema de los profesores. Y además llamaría la atención sobre lo siguiente. Una escuela, digo escuela porque me da igual que sea instituto, colegio, universidad, o sea, una escuela es una estructura completa. Y la autoridad que se ha perdido y se ha caído por los suelos y se ha freído espárragos no ha sido la del profesor, ha sido la del director. Antes que ninguna otra. Y con la del director, la del inspector. Y a veces la de la administración pública, ¿no? Entonces, es un poquito contradictorio querer cargarse todo eso y luego pretender que los alumnos no lo vean. Entonces, a veces somos nosotros mismos los que somos incapaces de imponer cierta autoridad o de defenderla ideológicamente. Bueno, pues ahí tenemos que corregirnos todos, pero vuelvo también a otro tema que has planteado. Con el 100% de la gente no se puede estar como con el 15%. Cuando a la escuela venían los incondicionales, los problemas eran menos. Si nosotros decimos, no, que vengan todos, que vengan 10 años, que vengan los que no les guste, que vengan los que estarían fuera, prohibido el abandono escolar, persigamos el absentismo, que hagan tareas en casa, los quiero en tutorías, ¿verdad? Bueno, pues cuanto más dentro los tenemos, más tensiones tenemos. Pero eso es normal, hay que aprender a administrarlo, no es un problema de los profesores, ¿no? A partir de ahí podríamos entrar en la casuística familiar. Te pongo otro ejemplo. Hace unos años me acuerdo que había un sindicato en Madrid que me llamó un par de veces a hablar de violencia escolar. Y me dijeron, bueno, queremos que vengas a hablar de violencia escolar. Y vale, voy, me pongo a hablar de violencia escolar. Ellos creían que violencia escolar era, ellos llamaban a eso porque en algún lugar alguna madre había zarandeado a alguna profesora. ¿Cómo no va a suceder eso? Con 5 millones de alumnos, 700.000 profesores y la oscuridad que hay en el sistema educativo y las cosas que pueden pasar, bueno, pues tarde o temprano pasa ahí, pasa en la sanidad, pasa en el Corte Inglés y pasa en cualquier parte, ¿no? Y querían hablar de eso. Y además esas cosas se extienden entre los profesores, pasa no sé dónde, pero al día siguiente está en la prensa, manifestaciones en la puerta de los colegios y tal. Pero yo no iba a eso, me había dicho que fuera a hablar de violencia escolar. Decía, bueno, violencia escolar es cuando un niño de 10 años le dice a uno de 6, al que le saca 2 cabezas, o me das el bocadillo o te doy una paliza. No se lo digas a nadie que te mato. Y vosotros, el mismo sindicato ese, estaba diciendo que no quería vigilar los colegios. Perdón, por los comedores, hablando hace ya 20 años, ¿no? Era la época en que no existía el bullying y todo esto, ¿no? Cuando se negaba, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la autoridad toda o ninguna, ¿no? Ya que hablamos de la familia, has hablado de los deberes. ¿A favor o en contra? Ni a favor ni en contra. Ni a favor ni en contra. Yo creo que un centro debe tener un buen proyecto y una buena relación con las familias y una relación de transparencia. ¿Tiene sentido que el colegio ponga deberes? Pues depende. ¿Tiene sentido que el colegio hable con la familia y hable de lo bien que estaría que en verano se dieran un par de novenas? Muy bien, ¿no?
o si hay un alumno que está muy bien en todo, pero que tiene problemas, yo qué sé, con la suma de fracciones, o es que no se me ocurre, porque ya no me acuerdo de cosas que estudiaba, y estaría muy bien que repasara eso, pues estupendo, ¿no? Pero siempre y cuando haya un acuerdo con las familias, sea parte de un proyecto, etcétera, etcétera. Pero me parece que la discusión de los deberes es una discusión por el poder. Y además que oculta una discusión sobre la pedagogía. A mí, ¿deben los niños leer en verano? No lo sé. Vuelvo al caso de mi hijo. Mi hijo leía como desesperado de pequeño, y la primera vez que me recomendaron un libro de estos, de Barco de Papel, o no sé, un libro de estos escolar, recuerdo que fuimos a Carrefour a comprarlo, y el dependiente me dijo, uy, con esto dejan de leer. Y a mí me dio la risa, y fue verdad. Con esto dejan de leer. Mucho ojito con los deberes. O sea, yo no voy a decir que un alumno no debe hacer nada escolar en su casa fuera del horario escolar. Porque, por ejemplo, sabemos que entre los alumnos más desiguales, con capital escolar y cultural, familiar más diferente, lo que la escuela a veces cierra durante el curso, se puede reabrir durante el verano. O que a muchos alumnos en ciertas circunstancias les puede venir muy bien hacer alguna cosa en verano, ¿no? Bueno, pues, o cuando sea, o por las tardes, por los sábados. No digo que no, pero tampoco me parece una fórmula general. Yo creo que la escuela tiene que ser autosuficiente, y lo que tiene que ver es la capacidad de aquel alumno que corre más, que ya se sabe eso porque se lo había aprendido en su casa, o que no le interesa, darle otras cosas que hacer, otras cosas que aprender, otras cosas con las que crecer. No me refiero a más lecciones, ni a más listas de cosas, sino que nunca se puede aburrir en la escuela, ¿no? Por el contrario, aquel que no le llega ese tiempo, o en ese año dejó la novia y está destrozado, o al revés, o lo que sea, bueno, pues también, si es posible, darle indicaciones. Mira, siempre nos piden que en estas cosas, hoy no lo has hecho, pero el otro día en Antena 3 decía, diga usted, aquel persona que cambió su vida en grandes profes y tal, ¿no? A mí me aburren un poco esas celebraciones, porque sé que un profesor puede cambiar la vida de una persona para bien y para mal, ¿no? Y por desgracia puede que pase más muchas veces para mal que para bien. Pero tenía que recordar a un gran profe, y yo recordé a un gran profe. Y el gran profe que yo recuerdo fue un profesor de preuniversitario entonces, el COU de ahora, bueno, el sexto de ahora, el segundo de bachiller, antes COU, el último curso antes de la universidad. Yo ya había dejado de ser buen estudiante, tenía problemas con las chicas, estaba pasando la crisis religiosa, y me dormí y suspendí biología. Entonces todo el claustro se empeñó en que me aprobara, pero el de biología dijo que no, y que no, y que no, y yo fui a septiembre a la selectividad, ¿no? En lugar de junio. Y mi profesor de matemáticas, que probablemente como pedagogo era un demente, porque hacía demostraciones de todo tipo, retorcidas, pero a mí me encantaba. A mí me enseñó a amar las matemáticas con lo que aprendía aquel curso. Hice primero de económicas sin enterarme, sin tener que estudiar nada de martes, etc. Pero como me mandaron a septiembre, este hombre hizo dos cosas por mí. Una ya la había hecho, que era me recomendaba libros de juegos matemáticos, que me pasaba muy bien, aprendía más, pero me dejaba libros tan raros. Esto es un libro que era la biografía de Luque de Osuna. ¿Qué tiene que ver la biografía de Luque de Osuna con las matemáticas? Pues nada, pero él veía cierta inquietud en mí, bueno, me prestaba cosas y tal. Sí, me llevaba a hacer más, ¿no? Y ese verano, como tuve que irme a septiembre, me hizo una lista de ejercicios, es decir, me puso unos deberes. Me dijo, como no vas a ir tan fresquito, hazte esto, repásalo y te irá bien a la selectividad. Y así fue. Y yo creo que esas son las dos cosas que se le pueden pedir a un profesor, ¿no? Si estás dentro, el tiempo que estás en la escuela, que no te limite a lo que la escuela es. Ni en tiempo, ni en espacio, ni nada. Y si necesitas más fuera, pues que te dé una indicación adecuada de cómo podrías reforzar eso, compensarlo, etcétera, fuera. Llámese deberes o lo que sea. Bien, saltamos de registro, hay varias preguntas, hay 3 preguntas sobre alumnos con dificultades, sobre personalización. De una de ellas, los espacios flexibles que describías esta mañana y dinámicos no favorecerán la dispersión de los alumnos que tienen, por ejemplo, trastornos de atención o dificultades. Todo lo contrario. No tengo, como se dice, evidencia científica, que no me gusta la expresión, porque en castellano la ciencia se usa donde no hay evidencia, y al revés, el anglicismo, pero bueno. Creo que iremos teniendo investigación sobre eso, porque eso requiere tiempo,
Pero voy a hacer dos observaciones que yo he hecho anecdóticas, evidentemente anecdóticas se dicen en estos casos en inglés, ¿no? Sobre cuando he visitado centros de estos. La primera, yo siempre pregunto por el TDAH, hombre, en un sentido informal, porque primero yo me creo poco lo del TDAH, creo que se sobrediagnostica, creo que tiene la función de quitarse alumnos de encima, de disipar la mala conciencia de las familias de clase media que a veces están más dispuestas a aceptar que su hijo tiene un problema serio, que a pensar que es que no le gusta estudiar, o que está harto, o que no es lo suyo. Pero dicho eso, hago la pregunta y la respuesta que encuentro siempre es que siempre de aquellos alumnos que no podían parar cuando estaban en el banco y tenían que estar horas en ese banco, cuando se pueden mover, cuando pueden estar escuchando a lo mejor la lección pero de pie, o trabajando con su grupo pero tirados, o cambiando de posición, o ahora hay compañías de muebles que venden un taburete que como lo puedes mover así, dicen, y estamos probando y están estudiando, es verdad. La sociedad de conocimiento está llegando a las compañías de muebles porque estamos vinculando el tipo de mobiliario con el tipo de aprendizaje, de bienestar, etcétera, etcétera. Pero se insiste en eso. Yo creo que al contrario, elimina mucho eso, ¿no? Elimina mucho eso porque permite moverse. Que cualquiera de nosotros, a ver, vamos a un concierto. Yo cuando voy a un concierto, pues me gusta mucho, pero como vayas al Real, que no te puedes mover y respirar, es un sufrimiento. Lo aguantas un tiempo, cuesta aguantarlo 2 horas, es que claro, yo aguantar una ópera completa en esta posición, ¿no? Todos los días, y no Wagner, sino tu profe. Pero la segunda observación que quiero hacer, que es también anecdótica, pero la he visto en varios sitios, la he hecho yo y me la han hecho otras personas. Hace poco, en relación con esto de la facultad, pues un grupo de gerente y unos profes de la facultad, yo no fui porque ya lo conocía, fueron a ver un colegio a otro lugar que les mostraba una tecnológica como ejemplo de tal. Y el gerente, que no es de educación, cuando vino me dijo, oye, me llamó muchísimo la atención que pasaban de nosotros los alumnos. Que entras en una aula de esas, estábamos por allí, dábamos vueltas, íbamos, veníamos, y ni se inmutaban. En cambio, tú entras en un aula o asomas así en un aula ordinaria y todo, ¡eh! ¿Por qué? Porque están deseando que algo los saque de esa rutina. Por lo tanto, no se distraen. Es verdad que si entras en una clase y la gente está así, no tienes nada que decir, empiezas a hablar directamente. No tienes que pensar en poneros así, asado, hacer esto, lo otro, lo de más allá, ¿no? Y cuando entras en un espacio amplio, flexible, reconfigurable y tal, claro, tú eres el diseñador de tu aula. Y por lo tanto tienes que decir cómo va a ser. Aunque vaya a ser igual todos los días o lo que sea, ¿no? Pero eso lo que genera es concentración. Yo creo que el movimiento, la capacidad de moverse, es un requisito de la concentración. Vale. Una muy concreta. ¿Hasta qué punto entorpece el bilingüismo el proceso de enseñanza y aprendizaje? Mira que estás en Madrid, un tema delicado. Bueno, yo no lo conozco bien el tema, ¿de acuerdo? Ya voy a hablar de bilingüismo en Madrid, que hay otro bilingüismo que es otra historia. Pero mi opinión es, 1, hay que aprender inglés. Aprender inglés porque es la lengua franca y la necesitamos para todo, ¿no? Y el que no lo aprenda está fastidiado. Mucho, poco, etcétera. Aunque también es verdad que van a llegar los buenos traductores simultáneos, que ya se pueden utilizar aplicaciones y tal. Pero bueno, no obstante, creo que hay que aprenderlo. O sea, por ejemplo, creo que uno, sabiendo inglés, yo utilizo a veces el traductor de Google como una forma rápida de no ir al diccionario para encontrar esas pocas palabras. Hablo razonablemente, entiendo mal inglés, que es más un problema de experiencia, pero leo más inglés que español, ¿no? Pero quiero decir que la simbiosis hombre y máquina, lo digo por lo del maestro de la inteligencia artificial de esta mañana, puede funcionar. Hay que aprender inglés, si no lo solucionan las apps antes de que lo hayamos hecho, ¿no? Dicho eso, a mí no me gusta el sistema de bilingüismo con el inglés como lengua vehicular, por los motivos que todo el mundo dice, que se desciende el nivel, se recortamos los programas, que los profesores no saben suficiente inglés, pero que me parece que sí, que son así, no para todo el mundo, en todas las circunstancias, etcétera, pero sobre todo por otro motivo más, y es que yo pienso que el aula ordinaria es un contexto muy, muy poco interactivo.
Sí, yo creo que es verdad que como suele decirse, que uno aprende una lengua sobre todo con su pareja. Si eso es de esa lengua, ¿no? Pues hablando mucho, con alguien con quien hablas mucho y que tiene la paciencia de corregirte, es como aprendes una lengua, ¿no? Y por lo tanto, nada mejor que utilizarla como lengua vehicular, pero no creo que el aula sea el sitio. Lo que pasa es que no sé de eso. O sea, tengo pendiente hablar con la gente de didáctica de inglés de mi facultad y tal, pero yo pienso que cosas como clubs de cine, veladas literarias, videojuegos, estas cosas que pueden interesar por otros motivos a niños y jóvenes y que vienen en gran medida en inglés y se pueden disfrutar en inglés, podrían dar bastante más juego sin producir los estragos que a veces produce este modelo de bilingüismo en términos de problemas de nivel, de comunicación, etcétera, etcétera, y en términos de estratificación, porque hay una serie de familias que huyen de esos grupos porque los consideran una dificultad añadida para sus hijos, y hay otras familias que al contrario los persiguen porque creen que así se van a librar de los que huyen, ¿no? Entonces creo que esos son dos. Al mismo tiempo tengo que decir que me molesta un poco la ira furibunda de algún sector, sobre todo de profesores interinos y también funcionarios que se han visto desplazados por lo del inglés. Un funcionario que ha perdido buen grupo y lo han mandado al malo porque no sabe inglés, o el interino que estaba a punto, que estaba siempre en Madrid, lo han mandado a Soria, ¿no? Entonces creo que ahí ya se mezcla. Mejor sitio que Soria no es. Vamos a ver. Pero él no quería. Dilema. Mejor sitio es el que tú quieres. Bien, estamos acabando y todavía me quedan muchas preguntas, pero nos quedan muy pocos minutos y voy a elegir una. Mariano, me gustaría que describieras la escuela con la que sueñas. Pues yo sueño con esa escuela con la que trabajo ahora, es decir, una escuela tremendamente flexible, en la que sea un espacio de libertad, en el que los alumnos, los niños, estudiantes, no sean embutidos en un modelo fabril, ¿no? El aula tradicional, sino que, bueno, pues estén trabajando individualmente. Yo creo que es un contexto muy bueno para el aprendizaje hoy, ¿no? La escuela desterró prácticamente todo lo que no era el aula misma. Aquí están el libro de texto, el profesor y el programa, que son lo mismo en distintas versiones, ¿no? Yo creo que hoy sabemos que efectivamente esa es una fuente de la que aprender, hay muchas cosas que aprender del profesor, pero hemos recuperado el valor, he vuelto a reconocer el valor del aprendizaje entre iguales, no con los iguales al lado, sino entre iguales. Lo mucho mejor que puede ser a veces un alumno, un niño enseñando a otro niño lo que acaba de aprender porque ha encontrado las mismas dificultades, lo tiene más fresco, o lo expresa en el mismo lenguaje, etcétera. Entonces creo que eso hay que recuperarlo, que eso es una fuente de aprendizaje a recuperar. Creo que los objetos son distintos. Un libro podrá ser una obra maravillosa, pero básicamente es un objeto inerte. No puedes hacer nada con él, y si haces algo con él lo estropeas, ¿no? En cambio, un ordenador, una tableta, un móvil son tremendamente interactivos y lo van a hacer cada vez más, ¿no? Y además eso te da acceso a la comunidad más amplia. Antes un escolar tenía muy poco que sacar del barrio. Normalmente, a lo que hubiera nacido en el barrio de los elegidos, ¿no? Que eran pocos. Pero hoy en día, alrededor de cualquier colegio, hay un sinfín de recursos. Entonces creo que esa conjunción de la comunidad, los otros expertos que son el profesor, por supuesto el profesor, los profesores, los compañeros y la tecnología están generando un entorno de enormes capacidades potenciales. Lo que tenemos que, la escuela a la que yo aspiro es sencillamente la escuela que mejor sea, que más capaz sea de aprovechar todo eso. Y me parece que ese aprovechamiento hoy pasa por muchos lados, pero yo me fijo sobre todo en esa organización material del aula. Si quieres, por una herencia marxista, que es aquella de que bueno, no entiende la vida según las relaciones de producción, y las relaciones de producción de un alumno en que vive son sus relaciones de aprendizaje. La producción de un niño es su aprendizaje. Tú no puedes estar todo el día sometido a que tienes que aprender cómo aprenderlo, cuándo aprenderlo, etcétera, y que ese aprendizaje incluye y sea libre. O así, vaya a ser libre, creativo, emprendedor, participativo y todo lo demás, déjame serlo ya, ¿no? Entonces creo que debemos organizar este tipo de
de experiencia, es lo que otros han llamado la arquitectura escolar, la gramática profunda de la escolaridad, la experiencia profunda del aprendizaje, la estructura y tal. Creo que si cambiamos eso, creo que se cambiaría la piedra angular. Si cambiamos eso, todo lo demás cambiará más fácilmente, más fácilmente. Bien, pues muchas gracias. 1:30 en punto. Y te agradecemos muchísimo que hayas pasado esta tarde con nosotros. Nos espera el café ya preparado y volvemos aquí a las 5:30 para escuchar a Juan Freire. Gracias a vosotros.